Acompáñame al libro de Apocalipsis, capítulo 8 y verso 1. Estaremos estudiando esta noche con el favor de Dios y entrando a lo que es el séptimo sello. Dice así a la letra la santa palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 8 y verso 1. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Amén. Puede sentarse, puede ocupar su lugar. Creo que es interesante al hablar acerca de aquellos que habían salido en el capítulo 7, hablamos aquellos de los 144,000 y hablamos de que estos pertenecen al pueblo de Israel. Ahora, ellos son, no precisamente son aquella parte escogida de parte de Dios que tiene que pasar en el periodo de la tribulación, pero son hombres o personas que han sido escogidas específicamente para soportar las pruebas en medio de la etapa de lo que se conoce como la gran tribulación. Sé que algunas veces hay ciertas preguntas que nacen a raíz de todo esto, pero quiero decirle que, y quiero llegar a este término, el término tribulación, porque a veces nosotros cuando hablamos del término, y Mateo lo marca y dice, y una tribulación como la que nunca ha habido antes. En otras palabras, han venido pruebas, han venido tiempos difíciles, pero todo tiempo difícil o toda prueba que se pasa en la traducción correcta es tribulación. Por eso es que cuando usted está pasando pruebas, usted está atribulado. Ahora, pero acá Mateo, en el capítulo 24, Mateo dice, una tribulación como la que nunca ha habido antes. ¿Sabían ustedes que los pronósticos de bienes y raíces a nivel nacional, no voy a hablar internacional, no, a nivel nacional, la economía se ha desplomado en varias ocasiones? Esta última vez que se desplomó en la cuestión de la economía, hubieron pérdidas masivas. Muchas personas fueron afectadas, compañías grandes fueron afectadas de gran manera. Ahora, eso se llama un desplome económico. Y cuando ocurre un desplome económico, afecta también a muchas personas y muchos pasan por crisis o pasan por tribulaciones. Ahora, en la época del presidente Ronald Reagan también hubo un desplome también económico durante esa época. Yo sé que algunos todavía no habían nacido, pero también hubo un desplome económico para los que ya tenemos un poco de tiempo. Ahora, eso también trajo ¿qué? Tribulación a la nación, también trajo prueba. Ahora, también tribulaciones, y ahora me voy a alejar un poco más, en la época apostólica. ¿Recuerdan ustedes que después, una vez que el Señor ascendió a los cielos, allá lo leemos en el libro de Hechos, cuando el Señor ascendió a los cielos, una de las cosas importantes es que la sede de los apóstoles estaba en Jerusalén. Pero recuerde que vino la persecución, y cuando vino la persecución, precisamente, dice, vinieron ¿qué? Las tribulaciones, y muchos de aquella época pensaban que a esto era a lo que se estaba refiriendo Juan, porque venían épocas de tribulaciones. Y aún la misma iglesia o la sede principal apostólica que estaba ubicada en Jerusalén se cambió y se ubicó en Antioquía. Y entonces ya es de allí cuando el apóstol Pablo empieza y le dan la bendición para ir a los gentiles. Y Pablo también se encontró en muchas persecuciones y tribulaciones. De igual manera las tenemos hoy en día. Pero ahora Juan estaba hablando de algo mucho más tremendo.
Por eso que hay tres cosas que Juan va a mencionar un poquito más adelante, tres cosas que vienen, ¿ok? Recordemos una cosa, tres cosas que menciona: los rollos, ¿sí?, las trompetas y las copas. Y las tres cosas tienen que ver con el juicio divino. Porque a medida que cada uno de los sellos se va abriendo, van aconteciendo y van apareciendo los caballos que traen señales no buenas, sino de juicio divino. A medida que se van abriendo los sellos, de la misma manera, cada vez que estamos abriendo los sellos, vienen aconteciendo también ciertos sucesos que a la naturaleza y al hombre también le afectan. Ahora no digamos cuando se empiezan a sonar las trompetas. Y por último, se cierra ¿con qué? Con que las copas de la ira, y son conocidas como las copas de la ira de Dios. Ahora, por eso es que yo quiero que observe algo interesante entre medio de todo esto. Que la mitad, hasta el sexto sello, ocupa la primera mitad de los sucesos divinos que Dios va a hacer. Pero de la séptima, el séptimo sello en adelante, van a aparecer las trompetas y van a aparecer las copas. Esto es la última parte de la que Daniel habló. Daniel habló de esa última semana que iba a acontecer, ese último tiempo. Ahora, esto es lo que tiene que ver con Daniel. Y ahora precisamente Juan está enfocado en darnos a conocer todo ello. Pero antes de que nosotros veamos todo ello, yo quiero que vaya conmigo al verso 15 aún del capítulo 7, porque no lo quiero desprender de él. El capítulo 7, verso 15 dice: por esto están delante del trono de Dios, y le servían de día y de noche en su templo. Y el que estaba sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Esa palabra tabernáculo tiene que ver con algunas cosas que vamos a descubrir un poquito más adelante también, que de las cuales Juan empieza a hablar. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero está en medio del trono, los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. La semana pasada hablé al respecto de todo ello. Qué interesante, porque Dios está mismo sentado en su trono, y todos aquellos personajes y ángeles y ancianos que aparecen están alrededor de él, y todos le están adorando. Por eso la alabanza juega un papel importante en la vida de cada uno de nosotros. Si hay algo que realmente viene a no solamente a libertarnos a nosotros, sino también agrada a Dios, porque si hay algo que a Dios agrada es la alabanza, la adoración. Se recuerda que aquel mismo, aquel ángel que estaba a cargo de toda la adoración, se equivocó, porque algunas veces nosotros empezamos a equivocarnos en la naturaleza humana. Aquel ángel que también se equivocó y entró soberbia en él mismo, que es conocido como el ángel de luz, y dice: y él estaba, el lucero de la mañana, era el que estaba a cargo de toda la alabanza. Pero en un momento determinado se creyó tan grande a que él consideró que estaba a la altura, al nivel del Dios nuestro mismo, que en su momento determinado se enalteció. Dios te llenará de gloria, Dios te llenará de honra, hermano. Dios te hará grandes favores y misericordia, y te sentirás tan bien, te sentirás tan fuerte. Pero cuídate de ti mismo, porque cuando crecemos muchas veces creemos que no necesitamos de Dios, y aquel ángel mismo se enalteció tanto que en un momento determinado Dios mismo lo destronó desde allá, desde el cielo. Por eso, si hay algo que nosotros podemos aprender de todo esto, es que
A veces dicen que el pecado nació en el huerto del Edén. No, el pecado no nació en el huerto del Edén. El pecado nació en el cielo porque allá un ángel se rebeló contra Dios. Ese fue el primer pecado. El primer pecado fue producto de un ángel mismo. Por eso es que la lucha de nosotros es tremenda, porque nosotros sabemos que hay ángeles de Dios, ministradores que nos ministran a nosotros, pero también sabemos que hay ángeles de demonios. Hay ángeles de demonios que se mueven en la oscuridad. Hay ángeles de demonios que quieren estropear precisamente la obra de Dios mismo. Se recuerda, el Señor mismo le dijo a Daniel: mira, ya hace bastante que yo escuché también tu oración, pero allá en los aires, ¿sí?, el príncipe de los demonios se levantó mismo a querer estorbar. Por eso, hermano, si estás pasando prueba, aguántate un ratito más, porque el que prometió bendecirte te va a bendecir. ¿Amén? A veces nosotros pensamos que esas cosas no suceden. ¿Cómo no? Es que el diablo también se mete, el enemigo estropea entre medio de eso. Ahora, pero hay que reconocer que hay algo que empieza a decir el verso 15, es que la alabanza es de Dios, y dice: y le servían de día y de noche. Y alguien, como dije la semana pasada, a veces llegamos a pensar: oiga, pero ya solo vamos a estar de lo mismo, hermano. La jovencita aquella dijo: no, ¿verdad? Dijo: no, si me voy a ir allá al cielo y me voy a quedar allá en el cielo, no, yo quiero aquí en la tierra. No, yo quiero vivir aquí en la tierra. Pues sí, aquí en la tierra vas a vivir, hermano. Y cuando ella reconoció que la Biblia dice que sí, porque el Señor dice: ¿y qué? Y habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, y habrá mar de cristal, calles de oro. Entonces quiere decir que esto sucede ¿a dónde? Tiene que haber ¿un qué? Una nueva tierra. Pedro lo dijo. Y los elementos ardientes, dice, purificarán la tierra, destruirán todo. Ya no habrá más plasma, ya no habrá más iPad, ya no habrá más iPhone, ya no habrá más ninguna de esas cosas, ya no habrá Xbox, ya no habrá, ¿qué tantas más? A ver, dígame, vamos, todas esas cosas. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que todo eso será consumido. Y alguien diría: uy, qué ingrato, qué amor de Dios para con eso. No, es que ya no habrá más llanto, ya no habrá más necesidad de solar panels, como dicen, no, ya no habrá más necesidad del departamento de Water and Power. Ya el Señor iluminará con su luz, y con esa será más que suficiente. Entonces ya la cosa va cambiando. Entonces, pero todos los que estaremos ahí estaremos adorándole y bendiciendo el nombre. Por eso dice el verso: por esto están delante del trono de Dios, les sirven día y noche en el templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrá hambre ni sed, ni el sol caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Yo sé que algunos de los muchachos aquí son buenos para ver y para leer todo esto, ¿no? ¿No se han dado cuenta cómo la capa de ozono se está rompiendo? ¿No se han dado cuenta cómo ahora hay que protegerse un poco más por el sol? Ahora hay mucho problema de cáncer en la piel. Ahora sí, ¿no? Hay mucho problema de cáncer en la piel. Empiezan a nacer toda esta cosita. Es producto de que la capa de ozono. Pero mire lo lindo de esto. Dice: el sol no caerá más sobre ellos. O sea que ya ese sol así ya no hará daño a aquellos que son redimidos con la preciosa sangre de Cristo. Porque el Cordero que está en medio del trono pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Después de todo ello, hermano, a los que nos gusta llorar un poquito más, no se preocupe, el Señor nos enjugará toda lágrima. Ya no habrá necesidad de Kleenex. Él vendrá contigo y Él te enjugará todas tus lágrimas. Qué lindo, ¿no? Por lo que decimos, porque hay algunos que dicen: no, es que el hermano gasta mucho Kleenex. No, ya no habrá. El Señor enjugará tus lágrimas, ¿no? No habrá mucho problema al respecto. Pero ahora vamos a entrar a la otra parte. Quiero entrar a la otra parte que también tiene que ver ahora directamente ya con el
el capítulo 8. Del capítulo 8 dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo un silencio en el cielo como de media hora. Hermano, yo pensaba por un momento en esto. Pedro dice de esta manera: porque un día son como 1000 años, y 1000 años como un día. Ahora, yo quiero que vea esto. Usted nunca se ha puesto a llevarle el tiempo a alguien, especialmente cuando alguien está enfermo y le dice llévele el tiempo, y cada 5 minutos o cada 10 minutos le hace algo al paciente, y usted está contando uno, dos, y usted viene a descubrir que 1 minuto es largo. Usted se da cuenta que cuando usted dice no hombre, 1 minuto se va así, no. Usted se va a ir dando cuenta que 1 minuto es largo. Ahora, no digamos cuando usted se pone a contar esa media hora o esos 30 minutos que usted tiene que ver. Pero algo interesante en medio de todo esto, y dice así, verso 2. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Pero todavía antes de todo eso hay un silencio total en toda la tierra y en toda la galaxia. Todo está en silencio, aún ni sopla el viento. Las hojas de los árboles no se mueven. Se detuvo la alabanza, toda la adoración que habíamos leído en el capítulo 7, ya no había más. Se detuvo todo eso. Porque algo grandioso va a acontecer. Y cuando decimos algo grandioso, por no decirlo, viene un momento terrible que va a ser anunciado completamente. Ahora, ¿qué pasa con todo ello? Cuando nosotros nos vamos dando cuenta, en el capítulo 8, que transcurre esta media hora, el capítulo 8 está dividido en 2 secciones. Para tener una más clara comprensión, yo en esta noche voy a tocar del verso 1 al verso 6, si es que el Señor me lo permite, de acuerdo al tiempo. Pero también la segunda mitad de todo esto está del verso 7 hasta el 13. Por lo tanto, la primera parte de este capítulo, del verso 1 al 6, habla de juicios. Hasta el capítulo 7 en adelante es que comienza el desarrollo de las trompetas. No voy a entrar a las trompetas esta noche, por si alguno pensó que iba a llegar a las trompetas. No, yo quiero hablar ahora un poquito acerca de los juicios. Ahora, después de haber guardado silencio, toda la naturaleza y todo el mundo está callado y nadie dice nada, aún los cantores, los ángeles del cielo se detienen. Ahora precisamente después de esa media hora, están unos ángeles ahí, y a estos ángeles se les van a entregar a cada uno de ellos 7 trompetas. Primero, quiero que nosotros analicemos la palabra ángel. La palabra ángel traducida, la palabra ángel es un mensajero, pero en este caso son mensajeros para juicio. Estos no son ángeles comunes y cualquiera. De hecho, cuando nosotros hablamos de ellos, nosotros pensamos en aquellos ángeles que son ministradores, pero para este nivel, estos ángeles que son mencionados acá tienen
tienen una categoría más elevada, y algunos de los eruditos los consideran que estos son arcángeles, porque los arcángeles son portadores del juicio divino. Y si hay algo que debemos de tomar en cuenta en medio de todo esto, que los ángeles muchas veces la Biblia nos lo menciona, que son portadores de bendición para los hombres, pero llega un momento en que los ángeles también son usados para destrucción, como en el caso de los muros de Jericó. Se recuerdan, y los muros de Jericó cayeron, Sodoma y Gomorra fue destruida producto de lo mismo que ángeles. A veces nosotros pensamos que nuestro Dios no tiene un ejército grande. Nuestro Dios tiene un ejército mucho más grande de lo que nosotros mismos con nuestro entendimiento podemos ver. Por eso es que a veces nosotros nos sentimos desplomar y parece que no hay nadie con nosotros. Déjeme decirle, allá hay algo entre medio de todo esto que hace algunos años yo comprendí. Porque así como se le dan ciertos nombres a Dios, Dios tiene ángeles ministradores. Gabriel es uno de ellos que aparece allí dentro de ellos, que son ángeles que acampan. Por eso dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen y los defiende. A veces cuando usted está orando y usted está levantando sus manos, y usted va a decir, no, eso como que no va. No, cuando usted está ahí cansado y usted está agobiado, tiene problemas, y está en una de esas oraciones que usted entra con el Señor, y a veces de repente usted siente que alguien le tocó, que alguien lo sopló, que alguien le levantó la mano. Son ángeles ministradores que Dios tiene al servicio de nosotros mismos. A veces uno dice, no, pastor, eso como que ya usted se metió en una rama donde no es. No, porque por eso los estudiantes toman la clase de angelología. ¿Por qué? Porque hay ángeles ministradores puestos por Dios para ministrar a su pueblo. Ahora, qué interesante, pero en esta ocasión, estos ángeles de los cuales están acá, muchas veces estos son específicamente para establecer juicio. O sea, no son cualquier ángel, son ángeles dispuestos para establecer juicio. Podemos ver allá en el caso de Sodoma y Gomorra, que en su momento determinado, cuando nosotros no entendemos la palabra de Dios, y nosotros que escuchamos la palabra de Dios, pero hacemos oído olvidadizo a las promesas de Dios. ¿Se acuerda? Aquella mujer se convirtió en una estatua de sal, ¿no? ¿Por qué? Porque algunas veces nosotros estamos así también, anhelando lo que queda atrás. No. Y cuando Dios te dice, camina adelante y no mires atrás, a veces uno dice, no, pero ¿cómo es posible eso, pastor? No ha escuchado usted, no ha leído usted que dice que el que pone las manos en el arado no es digno de mirar atrás. Pero como nosotros nos encanta mirar atrás, como aquella mujer con la estatua de sal, estamos nosotros viendo y anhelando lo que queda atrás. Y eso nos seca a nosotros también espiritualmente. Y el ángel que los acompañaba le dijo, acuérdese, desde que los sacó de la ciudad de allá de Sodoma y Gomorra, ¿qué les dijo? No miréis atrás, porque la destrucción será grande. Pero como a nosotros nos gusta contar la historia completa, queremos voltear a ver atrás, ¿no? Si el Señor ya te dijo, ¿para qué ves atrás? ¿Para qué te interesa ver atrás? Es que yo tengo un espíritu de curiosidad. No te preocupes, te vas a quedar así. No mires atrás, mira hacia adelante, mira lo que Dios quiere hacer contigo. Deja que Dios establezca los juicios. Dios es santo, Él te defenderá a ti de todo. Él te sostendrá. ¿Por qué? Porque el Señor los usa a ellos para defender a su pueblo.
Se recuerda cuando Josué también tiene que salir a pelear contra los amalecitas allá también de la misma forma. Y es más, dice que Josué tanto era su poco entendimiento en la materia, que dice que cuando vio a aquel ángel con la espada desenvainada le pregunta: oye, ¿y tú con quién estás? ¿Estás con aquellos o estás con nosotros? Porque nosotros no sabemos diferenciar. Y muchas veces el Señor presentará delante de ti un ángel. Dile: Señor, ábreme los ojos para poder ver mejor, hombre. A veces a nosotros nos cuesta creer que Dios esté haciendo y haga semejantes cosas con nosotros. Es más, yo le diría una cosa: si el Señor bajara nuevamente ahora solo por capricho de muchos de nosotros, es más, ni le conoceríamos al Señor. Ahora, si esto es con el Señor, ¿qué será con los ángeles? Pero hay una cosa interesante. Apocalipsis 5, verso 11, también los ángeles dirigen la adoración celestial. Los ángeles dirigen la adoración celestial. Miren muchachos, qué privilegio tienen ustedes de dirigir la alabanza al pueblo de Dios. A veces uno considera, cuando estás cansado, cuando estás, parece, tú dices: no, pues ya hasta aquí nomás. No, nosotros nos cansamos. Y miré y oí una voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los animales y de los ancianos, y una multitud de ellos era de millones de millones. Sigue diciendo, verso 12, que decían en alta voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza y honra, gloria y ¿qué? Y alabanza. Toda la adoración se le empiezan a dar. Muchas veces nosotros, cuando los jóvenes dirigen la alabanza, a nosotros nos cuesta trabajo abrir nuestros labios para adorar en nuestras propias palabras al Señor. Sí, está bien, hermano, viniste cansado, tienes tantos problemas, pero yo te invito esta tarde que hagamos un momento, un ejercicio. Póngase en pie, vamos, póngase en pie por un momento. Mire, porque si los ángeles le dan la adoración a Dios, ahora yo quiero que cada uno de ustedes haga el ejercicio. A ver, denle un momento de adoración usted al Señor en sus propias palabras. Algunos yo sé que me van a decir: ¿y cómo es eso, pastor? ¿Usted va a dirigir el canto? No, es que yo no voy a dirigir tal canto. Tú lo vas a dirigir en tus propias palabras. Pero aún la tierra tiembla, la tierra habla y gime también alabando a Dios. Los árboles se mueven y el viento ruge adorando a Dios. ¿Cómo no será esa simiente, ese pueblo que Dios ha escogido para alabarle? Vamos, abre tus labios. Señor, te alabamos, Señor, te exaltamos, te damos gloria, honra y honor a ti. Dalo como tú quieras, no me sigas a mí, dáselo como tú quieras y dile: Señor, en tu amor y tu misericordia seas exaltado de generación en generación, sea conocido tu nombre, que todo el pueblo te alabe y que toda lengua confiese, oh Señor, que tú eres Dios sobre todos los dioses. Oh Señor, te alabaré de día y de noche y no me cansaré de adorarte. Algunas veces piensa, no, dice: el pastor está loco. No, es que el verdadero adorador es ese que está loco como yo. Siéntese, aquel que habla a solas, aquel que le dice todo eso al Señor. Yo voy por el camino y le digo: Señor, se cerró la puerta, pero tú abrirás 2, 3, 4 más. Señor, si aquí alguien me persigue, no te preocupes, Señor, yo sé que tú me vas a ayudar y te vas a encargar de ellos. Pero como a veces nos cuesta trabajo, si esto nos cuesta hablar así con el Señor, ¿qué será en el momento de la adoración? Por eso a mí me encanta cuando el salmista empieza a decir: yo me alegré con los que me decían. No, pero usted no viene alegre, usted viene con una cara de mango y con un rostro de limón y viene tirando todo. Pero dice usted: y yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iré. No, si lo que quiero es que termine ya, pastor, porque lo que quiero es irme.
Y es que eso, ahora, ¿pero qué? Pero venimos a adorarle a Dios. Y entonces se da cuenta cuál es la importancia de la alabanza, de la adoración a Dios. Porque en medio de la adoración, tú y yo, hermanos, somos libres, somos sanos, somos restaurados. Venimos a ¿qué? A deleitarnos en la presencia misma de Dios mismo. Ahora, los ángeles tuvieron mucho que ver en todo esto, porque los ángeles mismos mostraron realmente el advenimiento de la venida del Mesías, así como también cuando el Señor ascendió, estando allá en el monte de los olivos. Cuando Él ascendió, se acuerda que aquellos ángeles le preguntaron a los discípulos y le dijeron así: mira, a ese Jesús que vosotros veis ir, Él volverá. Anuncian su venida o anuncian su regreso también. Pero antes de todo esto tiene que acontecer todo esto, lo que Juan está viendo en todas estas visiones. ¿Por qué? Porque